Ahora el sociólogo. ¿Me escucha, Chris? ¿Estoy al aire? Ah, ya, pensé. Como subió la cortina, pensé que no me había escuchado el conteo. Salute, felicidades, buen día. ¿Cómo está el sociólogo Javier Ruiz en este café político? Usted está tomando hierbita, ya lo vi ahí. Estoy Ahí se le tomando cuelga tecito, la... ¿Tecito? con una té que dice en inglés, tú quieres amar y no trabajar nunca más en tu vida. Esa es una convicción, ¿no? Lo dice la taza. Ah, ya, no. Es que uno compra taza de repente lo que quiera que diga, ¿no? Es como lo que nos pasó hace algunos minutos. Muy bien, de regalo, ya. Uno dice, claro, a propósito de lo que nos pasó hace un rato con el alcalde, una figura pública, más allá que sea Radonich o no, en general, ¿tiene la obligación, no necesariamente, porque además el voto es secreto, uno si quiere lo da a conocer o no, de decir por quién votó o no en una cuestión tan importante histórica como lo que sucedió, y para eso nos juntamos al Café Político también a analizar el plebiscito del 25 de octubre? Pero esta respuesta de ya pasó la vieja, porque esa es la respuesta que me da el alcalde hace un ratito, yo le digo, pero yo le pregunté muchas veces durante un par de meses, hasta un par de semanas antes del plebiscito, por quién iba a votar, si iba a ser por el apruebo, por el rechazo, si por la mixta, por la constitucional, y se mantuvo ahí decir, no lo voy a responder, no lo quiero responder. ¿Qué pasa con las figuras políticas cuando están ahí? ¿Cómo uno tiene que analizar o tratar de entender una respuesta tan, bajo mi punto de vista, absolutamente ilógica, pero políticamente parece que es bastante inteligente? Claro, lo que habría que preguntarse es por qué el alcalde no quiere dar a conocer su opinión. Bueno, la respuesta no es bastante, digamos, extraña ni difícil. Él está eso demuestra claramente que va a un proceso de reelección. Porque no quiere estar enemistado ni con el 80% que aprobó, ni con el 20% que rechazó. Entonces quiere estar bien con Dios y con el diablo. Es propio de los políticos. En proceso de reelección, con mucha más cautela, se expresan públicamente. Ahora bien, es deseable que un líder de una comuna, por supuesto, se exprese, digamos, y apele a la madurez de sus eventuales electores respecto a lo que él personalmente votó. Digamos, en una democracia no debiera haber resquemor por aquello. Porque, no, claro. Porque, digamos, aquí más que vencedor y vencido, hubo una opción mayoritaria que le dijo al país que hay que ir por un camino. No, y además, a mí me parece lo más responsable y transparente de que la gente tiene el derecho a saber por quién votó o por quién podría votar en una reelección o en una parlamentaria. Es como lo más responsable de uno como figura pública, darlo a conocer, sobre todo cuando es alguien electo popularmente, ¿no? Que tuvo 15.000 votos por el alcalde de Radonich. Me parece que es... Sí, pues es sumamente respetable el exigirle a una figura como él, o como alguien parecido a él, o como cualquiera figura en esa misma condición, el tener que darlo a conocer. Me parece de responsabilidad absoluta, casi de la naturaleza política, diría yo, pero no lo sé, es mi forma de pensar. Bueno, yo siempre lo expreso así, los políticos chilenos, en general los políticos latinoamericanos, son políticos que vienen transitando desde hace décadas, muchas décadas, desde una acción decimonónica, una lógica decimonónica de la política, que era la lógica del siglo XVIII, cuando los terratenientes salían el terrateniente salía de su fundo y entraba a la alcaldía y era el alcalde. Era así, digamos. Era el dueño de todo prácticamente. Entonces, por ejemplo, estas conductas hoy día tan actuales de que un gobernante ingresa a una administración X y por el solo hecho de administrar los recursos se siente dueño de esos recursos. Por ejemplo, la corrupción tiene que ver con eso, ¿no? Con que un alcalde, un intendente, un gobernador, etcétera, un parlamentario, se sienten dueños de los recursos que les son asignados, que son públicos, y hacen con ellos lo que quieren entre el marco de lo legal, ¿no? Es una conducta decimonónica, son conductas atávicas muy antiguas que tienen que ver con el clientelismo, el arrastre de gente. Entonces a mí me parece que también este momento es una oportunidad en esta frase cliché, que también habría que desmenuzarla, esto de que Chile cambió. Es una oportunidad también para la política, para los políticos,
de ensayar nuevos estilos de cara a una ciudadanía que ya no les compra nada, que los tiene absolutamente desacreditados. O sea, tiene un gran desafío la política. Y entre otros estos, ¿no es cierto?, de este detallito que hoy día nos muestra nuestro alcalde, de no dar a conocer, no es algo tan importante, pero es deseable, evidentemente, dar a conocer las posturas, ¿no?, independientes de cómo caigan. Fíjate, Javier, que yo coincido todo lo que dices, pero tú dices, no es algo tan importante, y creo que estos detalles sí son importantes respecto, y lo coloco sobre la mesa en base a lo que sucedió el domingo, porque la señal del domingo es, no queremos más de lo mismo. O sea, esa es la sensación que tengo. Más de un triunfo es una señal que da quienes fueron a votar, mujeres, hombres, es decir, no queremos más de lo mismo. Porque incluso hay algunos que seguramente fueron a votar sin saber lo que significa ni siquiera una constitución. ¿Ah? Sin saber cómo se va a hacer o cómo se hace una nueva constitución, no tengo idea. Yo quiero ir a dar a conocer mi molestia, mi cansancio, mi mi hartazgo de cómo se han manejado las cosas, o que me parece que el sistema es injusto. Deben haber un montón de razones, ¿no? Pero una de las mayores razones es que no queremos más de lo mismo. Y esto de, no, ya pasó la vieja, no lo voy a decir, no lo quiero decir, es más de lo mismo. Sí, a mí me parece que ese espíritu es muy positivo, y es un espíritu que viene de producto de un malestar de hace muchos años, no solo con las pensiones, no solo tiene que ver con una forma de vida también que se ha instalado, una cierta cultura de las cosas que se ha instalado desde hace mucho tiempo, no solo en Chile, las democracias liberales, capitalistas, occidentales, están en crisis hace bastante tiempo en el mundo, ¿eh? Hay que ir viendo nomás el mapa hacia atrás, y uno va a ir dando cuenta de cómo hay un desacomodo gravitacional entre los ciudadanos y la forma como los políticos administran el Estado. Y ese desacomodo todavía no se resuelve, va a pasar mucho tiempo. Genera mucho, son como placas tectónicas que se juntan, y digamos como los terremotos, se juntan y generan fracturas, grandes fracturas. Y en Chile estamos también pasando por ese momento. Destacar, sí, creo que es importante, aunque suene un poco baladí, pero fue un proceso que se hizo, como siempre en Chile, muy ordenado, sí. Con mucho consenso. Eso es como la gente de afuera, yo veía en los titulares en Argentina, que es todo lo contrario a nosotros, cómo ellos siempre rescatan y valoran de los chilenos esa actitud comedida, moderada, que suelen tener por lo general en distintos procesos como este, por ejemplo. Entonces eso es algo muy, muy, muy interesante. Lo peor que nos pudiera pasar, y que nos ha pasado, ya nos ha pasado en la historia, es que nos volvamos a fracturar como país. Estamos en un proceso de reacomodo de las placas tectónicas contendientes. Es muy importante que ese reacomodo continúe, porque la base de cualquier mejoramiento social es la convivencia entre distintos. Pero si los distintos comienzan a verse como enemigos, la cosa va tiene mal pronóstico, digamos. Es muy importante este proceso. La derecha ha asumido muy bien la derrota entre comillas, ha asumido muy bien este clamor de la gente, que, como tú dices, hoy día se expresa formalmente en un cambio constitucional, pero tiene que ver con muchas más cosas, evidentemente. ¿Cierto? Mucho más profundo. Pero tiene que ver esto de que el margen de diferencia sea tan grande, 80-20, pocas veces sucede en una elección, vótese lo que se vote, Javier, de que una de las alternativas gana por 60% de diferencia. 80-20 es mucha la diferencia. ¿Eso puede influir en cómo se lleva adelante ahora el proceso? Puede influir claramente, en términos de que la derecha tiene como objetivo siempre, de algún modo, detener los cambios, ¿no es cierto?, moderarlos, que no vayan tan rápido. Esa es la función de la derecha, es que a esta vocación por los cambios, porque en general la gente, la masa siempre va a estar por los cambios, digamos. Eso es muy difícil ver una gran mayoría que esté, no sé, porque no haya divorcio, nada. Porque no pase nada. No, siempre la ciudadanía se va a expresar de ese modo, ¿no es cierto? Y ante eso hay una derecha que siempre va a buscar detener los procesos. Ahí están mis perritas ladrando. Sí, me conozco perfectamente. Algo tiene que estar pasando afuera porque no es buena para ladrar.
Sí, se está escuchando muy fuerte, parece, ¿no? Le voy a abrir la puerta. Te esperamos, no hay ningún problema. Estamos conversando con el sociólogo Javier Ruiz respecto de lo que está pasando y lo que ha sucedido y cómo tenemos que tratar de evaluar, pensar, analizar, entender este post-plebiscito, las horas posteriores, este margen tan grande que se ha dado a conocer en las urnas. En eso estamos, pues, Javier. Sí. Y por eso digo que hoy día me parece muy positivo la reacción que ha tenido la derecha, y eso puede contribuir enormemente. Lo peor que nos podría pasar, que nos podría haber pasado, es una derecha endurecida, que fue la derecha que siempre acusó a Ricardo Lagos, ¿no? La que me vetaba, decía Lagos, cuando lo critican porque no hizo los cambios que tenía que hacer. No, la derecha me vetaba, decía Lagos, y no dejaba de tener cierta razón. La derecha durante mucho tiempo vetó los gobiernos de la Concertación porque no podía ganar las elecciones, una tras otra eran de la Concertación. Entonces el único modo que encontraba para poder intentar ser poder era rechazar sistemáticamente los proyectos de los gobiernos de la Concertación. Entonces, ¿Crees que eso ahora va a ser distinto, Javier? Porque a ver, está bien, tú dices, hay algunos, yo también he escuchado algunos, pero he escuchado dirigentes tradicionales, los típicos que dicen, bueno, no hemos perdido ninguna guerra, perdimos una batalla, la guerra es en abril, escuchaba varios dirigentes ayer, para la elección de los constituyentes, y nosotros vamos a seguir adelante con lo que pensamos, esto no debió haber hecho. Ayer hay dirigentes de la derecha acá tradicionales, regional, que dicen que el proceso no fue democrático. Yo encuentro que fue todo democrático lo que sucedió hasta el día domingo. Absolutamente, bueno, se puede decir de todo. Lo real me parece a mí que la derecha, yo creo que tomó cuenta del asunto. Es muy grande, es un 80%. Yo creo que ellos en su corazoncito aspiraban a un 30%. Seguro. Un 25%. Evidentemente que la batalla se va a dar porque la derecha va a seguir siendo derecha. Ahora, uno siempre espera que en el país todas las posiciones políticas, hablando no solo de la derecha, sino que también tenemos una renovación por la izquierda, que en su momento fue bastante radical y que hoy día va también hacia un centro. Recordaba las palabras de Tomás Mulián, hace poquito las escuchaba, hace unos 4 días, el paternoster de la izquierda dura, digamos, el ideólogo, el gran intelectual chileno de la izquierda más dura, ¿no? Anatomía de un mito, entre otros libros importantes de Tomás Mulián, un gran sociólogo, decía que la tarea del periodo no es el socialismo, se lo estaba diciendo a su tribu, ¿no? La tarea del periodo no es el socialismo, la tarea del periodo es adoptar posturas socialdemócratas de izquierda para perfeccionar el capitalismo liberal y occidental que tenemos. Lo decía Tomás Mulián. Entonces, me parece a mí que la gente también de izquierda que quisiera tener sueñitos más revolucionarios también tienen que ir acomodándose hacia lo real, ¿no? Y por otro lado, la derecha también ya no puede seguir sosteniendo posturas tan rígidas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando se debatió el divorcio. Una cuestión que en el mundo ya estaba instalada hace décadas y en Chile se debatía el divorcio como una lucha de Iwo Jima, ¿no? Como la gran lucha. Y no es así. La derecha va a tener que defender lo que te comentaba el otro día, ese corazón que tiene la Constitución, que es el corazón del emprendimiento, de la iniciativa individual, del crecimiento, de la empresa, ¿no? Ese es el corazón que tiene, ese corazón va a querer ser extirpado en el debate constitucional. Lo van a querer sacar hacia afuera, dejar el organismo con ventilación mecánica, con transfusiones de sangre. El trasplante del corazón, claro, lo que hablábamos ayer, ¿no? El debate va a ser ahí, o este corazón solamente hay que cambiarle algunas válvulas y volver a ponerlo, o definitivamente hay que tener un donante y poner un corazón nuevo, que sería el corazón de la justicia social, de la redistribución, de la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Que de algún modo lo ensayó la Concertación, bien y mal, pero ese era el camino que de algún modo la Concertación rumbó. Vamos a ver si el cuerpo aguanta el trasplante, por el nuevo corazón o los nuevos órganos que se vayan a trasplantar. Ese va a ser el debate más interesante. Si hay que cambiarle solo algunas válvulas al corazón, por ejemplo, solo cambiar el capítulo de derechos y deberes, que va a ser ciertamente el capítulo espectáculo, donde se va a concentrar la discusión, o también se va a ir hacia cambiar el armaje total de la Constitución, por ejemplo, el capítulo del Estado y sobre administración, etcétera, etcétera, ¿no? Javier, pregunta, comentario. Sergio dice,
acá no ha cambiado Chile, lo que al parecer cambiaron son los chilenas y los chilenos, porque quizás en otra época no hubiesen votado por una nueva constitución. Eso dice Sergio por un lado. Y Cristina por otro lado dice, ¿qué tan generosos serán los partidos políticos en abrirse a la ciudadanía de a pie para comenzar con el proceso de constitución constituyente, cabildos, etcétera? Dos comentarios interesantes. Bueno, Chile es el país, Chile son los chilenos y sus instituciones. Cuando los chilenos cambian, ciertamente hay un cambio en Chile. Y los chilenos han ido cambiando desde un tiempo a esta parte, ¿no? Han dejado de ser pasivos, resignados, cabeza gacha. Como decía por ahí un escritor, de hablar bajito, Fernando Alegría, sí, un gran escritor chileno, decía, que ya murió, ya vivía en Estados Unidos, decía, cuando vuelvo a Chile siempre veo en las esquinas a los chilenos hablando como pajaritos. Claro, y ya ese chileno está en retirada, ¿no? Ya hay el joven chileno es muy distinto al joven chileno de hace décadas hacia atrás. Es una persona más activa, más crítica, más autónoma. Entonces, culturalmente los chilenos estamos cambiando, evidentemente. Las tecnologías han ayudado mucho en eso, la apertura, la mirada de un mundo más amplio que la simple provincia. Ciertamente Chile está cambiando, sus instituciones todavía no cambian totalmente ni significativamente, pero también en la medida en que la política siempre va detrás de la ciudadanía, siempre va detrás de la cultura. En la medida en que la gente cambie, también los políticos hoy día están desafiados enormemente a iniciar cambios y reformas, y una de ellas es esta, porque esto surgió precisamente porque hubo mucho temor por una violencia inusitada, por un estallido impresionante, y luego grandes masas en las calles. Todo eso fue recepcionado por los políticos, por la política, y estamos en lo que estamos. Entonces, evidentemente que estamos en perspectiva de cambios, no se puede decir que nada ha cambiado. Los chilenos de partida ya han cambiado. Y respecto de la segunda pregunta, me olvidé cuál era la generosidad o no, veremos, ¿no?, de los partidos políticos para poder, que este es yo diría que es uno de los, en estos momentos, por ejemplo, Javier, en el Congreso se está discutiendo y se va a votar más rato la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente, pero Cristina además nos planteaba qué tan generosos van a ser los partidos políticos en abrirse a la ciudadanía a pie para comenzar con el proceso constituyente, cabildos, etcétera. No hay que hacerse mucha expectativa en eso. Parece, ¿no? No hay que hacerse mucha expectativa en eso porque los militantes de partidos, los pequeños caudillos, los grandes líderes de los partidos a nivel nacional, lo que van a hacer automáticamente es intentar llevar agua para su molino. Entonces lo más probable es que veamos efectivamente independientes en lista, pero son independientes de algún modo blanqueados, ¿no? Gente que comulga o que son antiguos militantes o gente cercana al radio de influencia de los partidos, que los partidos tienen gente que no es militante y están en su radio de influencia. Entonces, dirigentes sociales, por ejemplo. Entonces, lo más probable es que asistamos a eso. Con todo, no estaría tan mal con lo limitado que está el proceso, porque me parece que el diseño no fue bueno en ese sentido. Yo hubiese querido ver muchos más constituyentes, al menos unos 300, y se hubiese permitido, no con la ley de partidos políticos de la elección de diputados, sino que se hubiese generado un reglamento extraordinario donde se hubiese permitido, porque aquí lo que está ocurriendo, en rigor, en teoría jurídica, es que la ciudadanía, que es la que tiene la soberanía, eso es lo que dice la teoría política, los que tienen la soberanía de la sociedad y los que mandatan al Estado son los ciudadanos. Hobbes, Rousseau, etcétera, clases básicas de ciencia política. Y aquí lo que está sucediendo es que la soberanía delegada hacia los poderes está volviendo hacia la ciudadanía. Y es la ciudadanía la que nuevamente toma el poder político y social y lo quiere hacer carta magna, lo quiere hacer constitución. Y en ese sentido, todas las instituciones empiezan a quedar en suspenso, incluidas los partidos políticos. Entonces aquí de pronto uno escucha, sí, nosotros los partidos políticos vamos a dar un espacio. No se trata de eso. Se trata de que los partidos políticos debieran perder relevancia en este proceso y debieran adquirir relevancia significativa al ciudadano. Pero al parecer no va a ser así. No, eso no va a suceder. Eso fue un error en el diseño. El diseño debiese todo haber sido contemplado para generar una amplia participación, de modo que al final del proceso haya una gran satisfacción política y social por parte de los chilenos. Pero bueno,
esperemos que sí se arregle algo y que algunos independientes puedan llegar, pero sobre todo que la metodología de relación entre los constituyentes y la ciudadanía sea virtuosa, en términos de que los constituyentes no se lleven la pelota para la casa y conversen con su líder local, sino que hay una metodología que los obligue mediante cabildos, no sé, cosas sociales, reuniones amplias con los vecinos, de modo de llevar ese mandato a las convenciones que van a haber en el centro del país durante un año. Javier Ruiz, sociólogo, que está conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado, Javier. Me tengo que ir al corte. Siempre un gusto hacer este café político con usted. Suerte, que le vaya muy bien. Gracias, Mauro. Estamos en contacto. Nos vemos. Salud. Chocamos nuestros jarritos. Chao, Javier. Nos vemos la otra semana. Un abrazo. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.